Esta conferencia comenzará a grabarse. En esta sesión revisaremos lo que es el capital humano. Capital humano se entiende como término económico, como sociológico. El concepto hace referencia a la riqueza que se puede tener en una fábrica, empresa o institución en relación con la cualificación del personal que allí trabaja. Entonces, básicamente lo que está haciendo es calificando de alguna forma las capacidades que puedan tener nuestros recursos humanos, las personas que están trabajando. Por ende, mientras más capacitados estén, entonces mayor será el capital humano de la empresa. En ese sentido, el término capital humano representa el valor que el número de empleados en todos los niveles, vale decir, desde el puesto más alto del organigrama hasta el más bajo, en todos los niveles de una institución supone de acuerdo a sus estudios, a sus conocimientos, capacidades y habilidades que tenga éste. Entonces, el capital humano de una empresa es sin duda alguna uno de los elementos más importantes a la hora de evaluar rendimientos de la misma, ¿no? Básicamente porque el capital humano, mientras más capacitado esté, eso va a hacer que el trabajo que realice dentro de la empresa sea más eficiente y eso pueda reducir nuestros costos en cuanto a disminución de tiempo o en cuanto a ser más eficiente alguna metodología que se esté realizando en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, esto se va a reflejar de esa forma en la empresa. Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, básicamente, el término capital humano surge en el siglo XVIII, cuando teóricos de la economía tales como Adam Smith, que ustedes han podido estudiar en anteriores materias, plantearon la necesidad de detenerse no solo en factores de tipo técnicos, sino también humanos a la hora de establecer las reglas de un buen funcionamiento de una empresa o de un sistema económico en general. Entonces se habla que son elementos más importantes a tomar en cuenta en cuanto a, o sea, mejores serán los resultados de una institución siempre que se tenga a responsables de ejecutar las tareas y habilidades propias de cada área económica. Entonces, evidentemente y sin lugar a dudas, jóvenes, mientras más capacitadas estén las personas, mientras más conocimientos tengan, mientras exista, o sea, Adam Smith nos habla, perdón, de una especialización en áreas de trabajo y nos decía que esa especialización en áreas de trabajo nos iba a hacer más eficientes. Entonces había que tener muy en cuenta el factor productivo que sería precisamente lo que es lo que serían los recursos humanos. Entonces eso, fíjense que se ve desde el siglo XVIII y no deja de ser importante en el actual, hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, grandes empresas, mientras más grandes sean las empresas, entonces mayor cuidado tienen en las personas que se están contratando precisamente porque se dan cuenta que es importantísimo para la empresa y le aumenta el valor a la empresa, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta entonces el capital humano con el cual nosotros estamos trabajando. El capital humano entonces es un concepto que remite a la productividad de los trabajadores en función de su formación y experiencia de trabajo. Así que evidentemente mientras más experiencia tengan, sea experiencia ganada empíricamente o sea experiencia ya, bueno, siendo profesionales de cualquiera, entonces eso va a aumentar su conocimiento, va a aumentar su función y por ende aumenta su valor dentro de una empresa. Entonces, este término de capital humano busca dar cuenta de distintas ventajas en términos de generación de valor, considerando al aporte humano que se realiza en un mercado determinado, ¿no? Entonces, hay que darle el valor correspondiente que pueda tener todo ese conjunto de conocimientos que nos hace llegar a tener la experiencia. Bueno, si nosotros desmenuzamos un poquito lo que es el término de capital humano, capital es la cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad, humano relativo al hombre o propio de él,
Gestión vendría a ser las acciones para el logro de efectivo, o sea, realizar estas acciones que dan lugar a que se pueda lograr objetivos. Entonces ya el término capital humano vendría a ser el aumento en la capacidad de producción del trabajo, o sea, de la producción del trabajo que se puede alcanzar con mejoras en las capacidades y competencias de los trabajadores. Ya en los últimos tiempos que las empresas han empezado a tomar en serio lo que es el término del capital humano y lo importante que es aumentar el valor del capital humano, es que han empezado a dar capacitaciones a sus trabajadores precisamente en la búsqueda de que ese capital humano aumente, ¿no? Porque el aumento en el capital humano va a hacer que aumente el valor de la empresa. Bueno, uno de los elementos que nos ayudan a tener el éxito como empresa es el de la innovación. Entonces, el cual exige el mercado actual y cada vez se vuelve más complejo el encontrar maneras para diferenciarnos de la competencia, por lo que cobra relevancia el hecho de que como empresario se pueda tener el talento adecuado dentro de nuestra empresa en cada uno de los puestos de la organización, contando con recursos humanos de alta calidad que por un lado posean los conocimientos que se requieren y por el otro tengan la capacidad de cambiar y ser flexible de acuerdo a lo que nos demanda el entorno. Porque en la actualidad se ha visto que la flexibilidad, o sea que el mercado es tan flexible y es tan cambiante, es tan fluctuante, que nuestra empresa, con nuestra institución, debe ser capaz de poder seguir esas fluctuaciones, de poder estar a la vanguardia precisamente y poderse adaptar a los cambios en el mercado, ¿no? Entonces, importantísimo que tomemos en cuenta eso. Detrás del creciente interés por las inversiones en capital humano han estado sin duda la creciente dependencia de ciertas capacidades profesionales de un buen número de industrias básicas, el rápido crecimiento de los gastos en educación y la vieja preocupación por hallar una explicación a la desigual distribución personal de la renta. Entonces, las conclusiones que podemos tomar de numerosas investigaciones empíricas realizadas en diferentes países que han llevado a cabo de forma muy eficiente este uso del capital humano o el uso de, o sea, el darle la importancia que tiene precisamente al capital humano, sería uno, que las inversiones en el capital humano han tenido una notable incidencia en el crecimiento económico. Entonces, inclusive la ergonomía, por ejemplo, darle las condiciones que se le pueda dar, mejorando precisamente las condiciones que pueda tener una persona dentro de una empresa, tener políticas antiestrés, en fin, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Las personas con mayores niveles de educación y formación ganan por lo regular más dinero que los demás. Existe una relación normalmente inversa entre paro y educación, y la desigualdad de la distribución de la renta está positivamente correlacionada con la desigualdad en la educación y otras formas de aprendizaje. Entonces, básicamente se está asociando al capital humano con una amplia gama de beneficios económicos como no económicos. El que aumente el capital humano, esto va a redituar a la economía nacional y a la prosperidad individual, ¿no? Bueno, eso sería todo, jóvenes.